Aquí en este diagrama de la parábola tenemos este punto P que se mueve en el plano, siempre manteniendo una distancia igual a un punto, aquí le han puesto F, denominado foco, ¿no es cierto? Y a una recta D', denominada directriz, ¿correcto? Ese punto de coordenadas P, X, Y siempre se mantiene equidistante a estos lugares. Ahora, aquí hay que verificar un poco más de elementos. Toda parábola tiene un vértice. El vértice que aquí le señalan por acá, ¿no es cierto? A ver, veamos ese vértice, está aquí. Ese vértice es donde cambia la inflexión de la curvatura de esta cónica, ¿correcto? También hay otro elemento que se denomina lado recto, ¿correcto? Lado recto es el punto que pasa por el foco, ¿no es cierto? Y que conecta, digamos, con los puntos de la parábola. Ahora, este lado recto tiene una especie de consideración, que aquí hay una distancia del foco al vértice y hay una distancia del vértice a la directriz que se le denomina P, que es un parámetro, ¿no es cierto? Y aquí incluso lo definen como distancia del vértice al foco o a la directriz. Bueno, el lado recto siempre es el valor absoluto de 4 veces ese parámetro, ¿correcto? Entonces este de aquí es 4 veces ese parámetro, ¿correcto? Y solamente pasa por el foco. ¿Está bien? Es en esta posición donde se va a analizar ese lado recto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si decimos que la parábola siempre va a mantener esa equidistancia, ¿no es cierto?, entre el foco y el punto, y entre el punto y la directriz, nosotros pudiéramos automáticamente hacer ejercicios relativos a esto. Nosotros habíamos hecho una mención de cómo se calcula la distancia de un punto a una recta y también conocemos cómo calcular la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí, en este primer ejemplo, y ojo, si van habiendo dudas, por favor, me interrumpen con tranquilidad, sin ningún tipo de apremio y me la dejan saber. Dice, determine la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan del punto F de coordenadas 0,3 y de la recta Y más 3 igual a 0. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, aquí no me presentan un gráfico de esto, así que hagamos nosotros un pequeño diagrama para ver qué es lo que está pasando. Entonces vamos a generarnos aquí, como solemos hacernos, unos ejes coordenados, ¿no es cierto? Unos ejes coordenados. Muy bien. Nos dice que hay un punto fijo llamado foco de coordenadas 0,3. Entonces, bueno, aquí estamos en 0 y aquí estamos 1, aquí estamos 2 y aquí estamos 3, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí hay un punto, vamos a hacerle ese punto de otro color. Aquí hay un puntito, ¿no es cierto? En esta coordenada de aquí. Que a este le han denominado foco, ¿correcto? Y este foco de coordenadas 0,3. Muy bien. También nos dicen que esta ecuación que estamos buscando de todos los puntos del plano, aparte de ser equidistantes a ese foco, también es equidistante a la recta Y más 3 igual a 0. La recta Y más 3 igual a 0 no es otra cosa que una recta horizontal que pasa por Y igual a menos 3, ¿correcto? Entonces, hacemos 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, por aquí
va a pasar esta recta, ¿no es cierto? Por aquí va a pasar esta recta. Es una recta horizontal que se denomina y más 3 igual a 0. ¿Está bien? Vamos poniendo ciertos nombres por aquí para no confundirnos. Este es el eje X. Este de acá es el eje Y. Y esta de aquí es nuestra recta y más 3 igual a 0. Muy bien. Entonces, queremos averiguar todos los puntos del plano equidistantes a este punto F, coordenada 0,3, y a esta recta y más 3 igual a 0. Entonces, si estas van a equidistar, nosotros tenemos que en primera instancia hacer cumplir esa condición. ¿Sí o no? Así que vamos a ver qué hace el libro. Dirijámonos al libro nuevamente y nos dice: con las fórmulas de distancia entre dos puntos que nosotros ya conocemos y distancia de un punto a una recta que también hemos aplicado, se obtienen las distancias del punto P, X, Y a ese foco y a esa recta. Entonces, la distancia del punto al foco sería calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que esa fórmula x2 menos x1 hay que reemplazar con los valores. Entonces, vamos a reemplazar x, que sería el punto P de coordenadas x2 y y2, menos x1, pero x1 era 0, ¿no es cierto? Por eso aquí ponen directamente x al cuadrado. Más y2, que va a ser el punto, la coordenada y del punto pxy, menos y1, que es 3, ¿no es cierto? Este 3 de acá. Esa distancia entre dos puntos y también la distancia de un punto a una recta. Ahora, la recta es y más 3, ¿no es cierto? Y nosotros decíamos que la distancia de un punto a una recta tengo que reemplazar los valores del punto P en la recta. Si la recta es y más 3, lo único que puedo reemplazar es y, ¿no es cierto? Y me queda igual. Y más 3 sobre el coeficiente de A, que sería el coeficiente de X, como no hay X, ese coeficiente es 0, más el coeficiente de Y. Como la recta es y más 3, el coeficiente de Y es 1. Entonces 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. A la larga, esto acá abajo me queda 1, la raíz de 1 es 1, y esto me queda y más 3. Igualo las dos cantidades, ¿no es cierto? Porque nos dice que la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la recta. Entonces me queda esta igualdad. Raíz de x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a y más 3. Para deshacerme de esa raíz, eleva ambos términos de la ecuación al cuadrado. Entonces, aquí se elimina la raíz, ¿no es cierto? Y acá se eleva al cuadrado este binomio. Resuelvo lo que tenía al interior, entonces aquí me queda x al cuadrado más y al cuadrado menos el doble producto, 2 por 3, 6y, más el cuadrado de la segunda cantidad, 3 al cuadrado, 9. Igual a y al cuadrado más 6y más 9. Entonces, noten que aquí tenemos más 9 se eliminan, tenemos y al cuadrado se eliminan, y la fórmula a la larga o la ecuación me queda x al cuadrado menos 12y igual a 0. Esta es la ecuación de todos los puntos del plano que van a estar siempre a la misma distancia de un punto F de coordenada 0,3 y de una recta directriz denominada y más 3 igual a 0. ¿Se entendió este procedimiento, muchachos? ¿O les quedó alguna duda? En este momento, hagan todas las consultas que se les vengan a la cabeza. Profe, Sí, entonces el foco está a la misma distancia del vértice y el vértice está a la misma distancia de la directriz. sí, pero yo no le consideraría vértice al punto P. Lo que pasa es que en algún momento el punto P puede ser el vértice, pero el punto P puede estar en cualquier lugar. ¿Está bien? No, no, yo me refería al vértice, así, o sea, sin que sea el punto P, solo al vértice. Sí, sí, sí. Esa distancia justamente, recuerden, le denominábamos parámetro, ¿no es cierto? Es una distancia entre
el vértice y el foco y entre el vértice y la directriz, y ese parámetro siempre es igual, ¿no es cierto? Y tiene su lógica, ¿no es cierto? Porque yo pudiese, como le acabo de manifestar, yo pudiese decir que quiero ver si es que la ecuación de la parábola se cumple cuando el punto coincide con el vértice, pues tiene que seguirse manteniendo esa relación, ¿no es cierto? De que el punto sea equidistante al foco y a la directriz. Por eso es que el vértice es ese punto medio más visible, ¿no es cierto? En donde vemos esa equidistancia. ¿Alguna otra duda? Sí, Boris, la ecuación que se forma es la que está, o sea, de la parábola entre el lado recto, ¿no? La ecuación que se forma es la ecuación ya de la parábola. Es una ecuación que si ustedes le van dando valores, van a ver que se ejecuta la forma parabólica y que sobre todo respeta esa condición de equidistancia entre el foco y la directriz. Entonces, esta parábola que acabamos de obtener aquí, x al cuadrado menos 12y igual a 0, veamos, esta vendría a ser así. Ya teníamos nuestro diagrama, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, porque no estoy haciendo el cálculo punto a punto, pero más o menos, esta ecuación va a describir esto. Algo así. Ahí sí me disculparán que con el mousepad no se grafica tan bonito. Pero bueno, esta de aquí vendría a ser x al cuadrado menos 12y igual a 0. ¿Está bien? No sé si le quedó clara la consulta que nos hizo. Sí, Boris, gracias. Ya, John. Entonces, sí, esta es la ecuación, ¿no es cierto? ¿Alguna otra duda? El resto de compañeros, ¿se entendió lo que acabamos de hacer y de ver aquí? Boris, Sí, yo no le Sebastián. escucho una cosa. No sé si dijo que la longitud del lado recto era 2p o 4p. La longitud del lado recto es 4p. Aquí, Ahí. a ver, si aquí graficásemos ese lado recto, prácticamente sería este. Este sería el lado recto, ¿no es cierto? Sí. Extendámosle acá. Este sería el lado recto que creo que en el libro le colocan con las siglas LR, justamente. Sí, el lado recto, el segmento lado recto es 4P y se le denomina LR con mayúsculas. Ese lado recto está facilito de calcularle ahí, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? Noten que, a ver, si este es el foco y esta es la recta y este es el vértice, aquí tenemos 1, 2, 3. Ahora, del vértice a la recta tenemos 1, 2 y 3. Entonces, el parámetro P ha sido 3. Y el lado recto es 4 veces el parámetro. 4 12. por 3, 12. Entonces, el lado recto tendría una extensión de 12. ¿Está bien? Bueno, este gráfico de la parábola de la línea roja, esta de aquí, esta es es simplemente un diagrama, ¿no es cierto? No está exacto con respecto a los valores. Pero bueno, ¿les quedó claro, muchachos? Boris, ¿podemos hacer un ejemplo? Bueno, ya acabamos de hacer uno. Pero, o sea, aparte de este otro más. Aparte de este de aquí. Claro que sí. A ver, pero yo soy de la idea que si es que vamos analizando ya las distintas formas de la ecuación de la parábola, se va a ver un poquito más claro. Ahora verá, Pablo, aquí tenemos más ejemplos, ¿no es cierto? Muy similares.
Dice, determine la ecuación del lugar geométrico del punto del plano que se mueve de tal forma que su distancia al punto 2,1 siempre es igual a la distancia a la recta x más 2y menos 3 igual a 0. Entonces, quiero que se fijen algo, Pablo y compañeros. Aquí otra vez el libro dice, bueno, voy a calcular la distancia de un punto de coordenadas x, y. Yo no conozco ese punto. Justamente estoy tratando de obtener una ecuación que me dé información sobre las posiciones que puede tener ese punto. Entonces, aquí primero calcula la distancia entre dos puntos, de ese punto con este punto que le han denominado foco, ¿no es cierto?, de coordenadas 2.1. Note que aquí ya están reemplazando esa coordenada 2.1 en la distancia entre dos puntos, pero manteniendo el otro punto como x y y, que es el punto que a mí me interesa. Luego, la distancia de un punto a una recta es reemplazando los valores de ese punto en la recta. Por eso es que se escribe la recta tal cual, ¿no es cierto? X más 2y menos 3. Pero se divide para la raíz de los coeficientes de la ecuación al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia de un punto a una recta, ¿no es cierto? Por eso le ponen raíz del coeficiente de x, que es 1, ¿no es cierto? X más 2y, el coeficiente es 1, más 2, que es el coeficiente de y al cuadrado. Entonces, si dice que van a equidistar esta distancia de acá, aquí generan ya esta igualdad. Si ven aquí, generan esa igualdad de la una distancia entre dos puntos y de la distancia de un punto a una recta. Y resuelven igualito que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, aquí ponen el primer valor de la raíz del lado izquierdo, le elevan al cuadrado para deshacernos de esa raíz y también elevan al cuadrado esta parte de acá. Entonces, bueno, aquí tenemos un trinomio al cuadrado que ustedes saben cómo resolverlo, ¿no es cierto? Cuadrado de la primera cantidad más cuadrado de la segunda cantidad más cuadrado de la tercera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el doble producto de la segunda por la tercera más el doble producto de la primera por la tercera. Creo que es así, ¿verdad? Sí, aquí tenemos doble producto de la primera por la tercera, 2x por 2y, 4xy. Doble producto de la primera por la tercera, 2x por 3, 6x. Doble producto de la segunda por la tercera, 2 por 2, 4y por 3, 12, ¿no es cierto? Y acá simplemente se ha eliminado la raíz y se ha desarrollado estos binomios al cuadrado que tenemos aquí. X al cuadrado menos 4x más 4 más y al cuadrado menos 2y más 1. Como todo esto está dividido para 5, pasan a multiplicar este 5 acá. Entonces me queda 5x al cuadrado más 5y al cuadrado menos 20x menos 10y más 25. Y acá se mantiene lo que teníamos en el numerador. Y ojo con esto. Aquí digo 5x al cuadrado menos este x al cuadrado que pasa restando acá, 4x al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí tengo este 4xy que pasa acá con menos 4xy, ¿no es cierto? Acá tengo este 5y al cuadrado, ¿no es cierto?, que pasa este 4y al cuadrado restando más y al cuadrado. Menos 14x, que es de la resta de hacer menos 20x, más 6x que pasa sumando acá. Aquí tengo menos 10y, que pasan sumando estos 12y, por eso me queda más 2y. Y lo sobrante, más 25, menos 9, más 16, igual a 0. Entonces, está encontrada la ecuación de todos los puntos del plano que equidistan de un punto de coordenadas 2, 1 y una recta x más 2y menos 3 igual a 0. ¿Está claro, Pablo? Ojo que aquí solo estamos obteniendo la ecuación basándonos en el concepto. ¿Qué nos dice el concepto de parábola? Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta llamada directriz y de un punto denominado foco. Y el punto es un punto fijo denominado foco. Solo estamos diciendo, bueno, si la distancia del punto a la recta es igual a la distancia del punto al punto, voy a igualar distancia entre dos puntos con distancia entre un punto y una recta.
¿Está claro, Pablo y compañeros? Sí, profe, gracias. Chéverazo, listo. Entonces vamos ahora sí. Bueno, aquí tenemos este ejercicio 25 donde hacen múltiples ejercicios parecidos a estos dos ejemplos que vamos a ver. Saltemos directo acá y vamos a ver unas situaciones ya un poquito más definidas respecto a la ecuación de la parábola. Dice, ¿qué pasa cuando la ecuación de la parábola tiene el vértice justo en el origen? Entonces, dice, sea una parábola con vértice en el origen, es decir, el foco, ¿no es cierto?, va a tener coordenadas P0, donde P es el parámetro y su directriz X es igual a menos P, ¿correcto? Se toma un punto P, X, Y, que cumpla con la condición de que la distancia al foco y a la directriz sea la misma. Es decir, el segmento P al foco y el segmento P a la directriz son iguales, ¿no es cierto? Al aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos y la de distancia de un punto a una recta, se obtienen las distancias del punto P al foco y a la directriz. La distancia de P al foco es la siguiente. Noten, muchachos, que si es que el vértice está en el origen, ¿no es cierto?, necesariamente el foco va a tener que tener una coordenada P,0. ¿Qué era P? El parámetro. El parámetro. Muy bien, el parámetro. ¿Por qué le reemplaza a X con el parámetro? Porque si va a haber esa equidistancia, ¿no es cierto?, y el vértice está en el punto 0,0, entonces automáticamente la distancia entre el vértice y el foco es el parámetro como tal, ¿sí o no? Y la otra coordenada es 0 porque estamos en el origen, ¿no es cierto? Entonces del origen, donde está el vértice, nos desplazamos hacia el parámetro, pero no hay desplazamiento en el eje Y, por eso este es 0. Y por eso la distancia a la directriz es el mismo parámetro. Ahora le ponen menos P para hacer referencia a que esta se dirige al lado opuesto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si reemplazamos en la distancia entre dos puntos nos queda X menos el parámetro, ¿no es cierto? Y como el otro punto es 0, nos queda Y al cuadrado. Por otro lado, la distancia P a la directriz, ¿no es cierto?, que es la recta X más P igual a 0. Entonces, aquí reemplazamos X y Y como valores de la ecuación y sobre los coeficientes, y nos termina quedando que la distancia del punto a la recta es X más P. Si nosotros igualamos esto, elevamos al cuadrado para deshacernos de la raíz, desarrollamos el binomio al cuadrado que se genera al lado derecho, ¿no es cierto?, agrupamos y sumamos términos semejantes, me va a quedar esta expresión, Y al cuadrado menos 4px, ¿correcto? Y al cuadrado menos 4px. Si el foco está sobre el eje Y, ¿no es cierto?, es decir, tenemos el vértice en el origen, pero ahora el foco no está situado en el eje X, sino está situado en el eje Y. Esta coordenada del foco ya no es P,0, sino es 0,P, donde P es el parámetro y su directriz la recta Y igual a menos P. Y el vértice en el origen. O sea, hacemos igualito con la diferencia de que el foco ya no está en el eje X, sino está en el eje Y. Aquí hagamos una pausa y regresémonos a nuestro diagrama. Vamos a ir borrando todo esto. ¿Qué nos están diciendo a la larga, muchachos? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo lo siguiente. En este eje coordenado, nosotros vamos a tener el vértice aquí, ¿no es cierto?, justo en el origen. Justo en el origen está el vértice y ese vértice le vamos a representar con ese puntito rojo. Ahora, nos dice que cuando el vértice está en el origen, el foco puede tener dos posibilidades, que se encuentre a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. No importa si es que está a lo largo del eje X en la parte positiva o negativa y no importa si está a lo largo del eje Y en la parte positiva y negativa.
para el caso del eje X, ¿no es cierto? Nosotros pudiéramos tener el foco aquí, ¿no es cierto? Ahora, este foco va a tener coordenadas F. Esta distancia de aquí a acá, si este es el foco y este es el vértice, esta distancia X necesariamente es el parámetro, ¿no es cierto? Y la coordenada en Y es 0 porque estamos en el eje X, ¿no es cierto? Y la directriz necesariamente está en el lado opuesto, ¿no es cierto? Vamos solamente a hacer una pequeña rayita para decir que acá estaría la recta directriz en el caso de que este punto sea el vértice, este sea el foco y este sea la directriz. Esta directriz, lógicamente, o ese puntito, lógicamente, va a tener una coordenada menos P, 0, ¿no es cierto? Ya. Ahora, esto en el caso de que el foco y el foco sobre todo esté situado a lo largo del eje X. Cuando esto sucede, muchachos, y vamos a escribir con el mismo color, la ecuación de la parábola es y al cuadrado. Acuérdense que cuando en la pizarra escribimos así, es porque el número representa al cuadrado, ¿correcto? Y al cuadrado menos 4px igual a 0, ¿correcto? Y al cuadrado menos 4px igual a 0. Ahora, eso cuando el foco está a lo largo del eje X. ¿Qué pasa cuando el foco está a lo largo del eje Y? Supongamos algo así. Viene hacia acá el foco. El vértice sigue en el origen. A ver. Déjenme cambiar de color. El vértice sigue en el origen, pero ahora el foco viene acá. ¿Está bien? Ahora este foco tiene coordenadas. Esto pongamos nada más en negro. Este foco tiene coordenadas 0, porque estamos a lo largo del eje Y, ¿no es cierto? Coma P. F de coordenadas 0, P. Podríamos también anticipar que el parámetro, ¿no es cierto?, en el lado inverso, donde se va a trazar la recta bisectriz, estaría más o menos por aquí, ¿no es cierto? Y ese puntito, sobre todo, ese corte con el eje Y, tiene coordenadas 0, menos P. ¿Está bien? Y si nosotros hacemos el mismo procedimiento de la distancia del punto al foco y del punto a la directriz, nuestra fórmula va a cambiar de la siguiente manera. Se hace el mismo procedimiento, pero vamos en cambio a obtener lo siguiente, que x al cuadrado menos 4py es igual a 0. ¿Correcto? Eso es lo que nos están mostrando, muchachos, aquí. Entonces, vamos sacando conclusiones. Cuando el vértice esté en el origen, ¿no es cierto?, y el foco está a lo largo del eje X, la ecuación de la parábola es y al cuadrado menos 4px, donde p es el parámetro, ¿no es cierto? Y si le multiplico por 4, ya tengo la ecuación de la parábola. Si es que tengo el vértice en el origen, ¿no es cierto?, y el foco está a lo largo del eje Y, mi ecuación de la parábola es x al cuadrado menos 4py, donde p es el parámetro. Y también pudiéramos decir que 4p es el lado recto, entonces la ecuación sería x al cuadrado menos lado recto por y, o y al cuadrado menos lado recto por x. ¿Estamos? Vamos a ver ahora cómo se presentan estos elementos. Atentos con esto. Aquí están también estos diagramas para que los puedan ver. Aquí tenemos un caso donde el foco está a lo largo del eje X, ¿no es cierto? Dice, elementos y ecuación de una parábola con vértice en el origen. Parábola horizontal. Entonces, cuando el foco ha estado a lo largo del eje X, se le denomina parábola horizontal. Su foco está sobre X y son cóncavas hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta, muchachos, que acabamos de determinar es la ecuación canónica de la parábola. Y al cuadrado igual a 4px.
con el foco con coordenadas P, 0. La directriz es el segmento D', ¿no es cierto? Y es igual a X igual a menos P, ¿correcto? Esta es la ecuación de una recta, ¿no es cierto? De una recta vertical. Aquí está esa ecuación de esa recta, ¿no es cierto? Esta que está con negrita que dice DD. La ecuación del eje es igual, Y igual a 0. ¿Cuál es ese eje? Es simplemente este de aquí, ¿no es cierto? Este es el eje. ¿Sí o no que este eje X tiene por ecuación Y igual a 0? ¿No es cierto? Y el lado recto es el valor absoluto de 4 veces el parámetro. Entonces, la concavidad. Dice, si el parámetro es mayor a 0, entonces la parábola se abre hacia la derecha. Es lo que tenemos en este diagrama, ¿no es cierto? Aquí el parámetro, si este es el origen, ¿no es cierto? Y el parámetro tiene una coordenada positiva, es decir, P es mayor a 0, la parábola se abre hacia la derecha. Vean cómo se va abriendo hacia la derecha, ¿no es cierto? Se abre hacia acá y se abre hacia acá. ¿Verdad? Y si P fuese igual a o menor a 0, lógicamente la parábola se abre hacia la izquierda. Vamos ahora con la parábola vertical. Dice, su foco está sobre el eje Y, son cóncavas hacia arriba o hacia abajo y tiene una forma canónica x al cuadrado igual a 4py, o lo que es lo mismo decir x al cuadrado menos 4py igual a 0, ¿no es cierto? El foco va a tener coordenadas 0, p, la directriz va a ser igual, o la recta de la directriz va a ser igual a y igual a menos p. La ecuación del eje es x igual a 0, ahora el eje es este, ¿no es cierto? Ojo, el eje es, podríamos decir, es la línea que divide a la parábola en la mitad, ¿no es cierto? En este caso, al estar en el origen, el vértice, el eje Y es ese eje de la parábola. Y el lado recto es valor absoluto de 4p. Para la concavidad, si P es mayor a 0, la parábola se abre hacia arriba. Si P es menor a 0, la parábola se abre hacia abajo. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? Esto que acabamos de explicar sobre parábolas horizontales, verticales, vértice en el origen, ecuaciones canónicas, ¿se lo entendió o no se lo entendió? Usted, Ismael, ¿le entendió? Sí, profe, sí me quedó algo claro. Ah, chévere. ¿Y usted, Sofi? ¿Sí le cachó? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver cómo plantean esto en un ejemplo. Vamos a este ejemplo 2. Vean. Dice, encuentra los elementos y grafica la parábola cuya ecuación es 3x al cuadrado menos 12y igual a 0. ¡Oh! Ya está hecha la ecuación, ¿no es cierto? 3x al cuadrado menos 12y igual a 0. Si yo le reescribo a esta ecuación, ¿no es cierto? De forma que me quede algo así. X al cuadrado igual a 4py. O sea, ponerle así, ¿no es cierto? 3x al cuadrado igual a 12y. Y para que me quede de esta forma, donde el término libre sea x al cuadrado, paso dividiendo este 3 y me queda x al cuadrado igual a 4y. ¿Sí o no que ese término 4y, si le comparo con este término 4py, el 4 está ahí, la y está ahí y me falta p, entonces p tiene que ser igual a 1. Si yo ya sé que el parámetro es 1 y que esta es una forma canónica de una parábola horizontal, donde el parámetro siendo 1 es mayor a 0, ya puedo decir automáticamente que va a ser una parábola vertical, perdón, antes creo que dije horizontal, es una parábola vertical con el parámetro igual a 1 mayor a 0 que se va a abrir hacia arriba.
y grafico, ¿no es cierto? Pongo el vértice en el origen, pongo el parámetro una unidad por encima del vértice, ¿no es cierto? Y le voy abriendo hacia arriba, ¿no es cierto? Lógicamente, si el foco del parámetro va a estar en 0,1, la directriz tiene que ser con el parámetro con signo negativo, es decir, -1. Por eso es que la directriz es esta recta y igual a -1. Y listo. También se cumple que el lado recto es 4p, ¿no es cierto? 4 por p, que es 1, igual a 4. Entonces, ojo, de aquí tengo 1, 2, y acá tengo 1, 2. Si aquí tengo 2 y acá tengo 2, entonces el total es 4. Y ya está. Ya puedo graficar mi parábola. ¿Sí o no? Facilísimo. ¿Qué opinan? No opinan. No quieren opinar. No hay ningún problema. Bueno. Otro tipo de ejercicio. Dice, determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto 3,0. Bueno, si es el punto 3,0, yo automáticamente veo que el parámetro tiene un valor x igual a 3. Al ser el parámetro mayor a 0, ¿no es cierto? Va a ser una parábola horizontal que se abre hacia la derecha. De ahí yo me acuerdo que la forma canónica de estas ecuaciones, por restar el vértice en el origen, se escribe y al cuadrado igual a 4px. Como yo ya sé que el parámetro es 3, ¿no es cierto? Reemplazo en la fórmula y multiplico. Y al cuadrado igual a 4 por 3x, y al cuadrado igual a 12x, paso este al otro lado, y al cuadrado menos 12x igual a 0. Ya está la ecuación. Facilísimo, ¿no es cierto? Si ya me dicen que el vértice de la parábola está en el origen, yo automáticamente puedo asumir todo esto que estamos viendo aquí. Aquí faltaría graficar, bueno, no es que falta, pero se podría graficar la directriz, ¿no es cierto? Si aquí está, a ver, veamos. Si aquí está, si el parámetro era 3, la recta directriz tiene que ser x igual a menos 3. Entonces 1, 2, menos 3 por aquí. Entonces la recta directriz tendría que estar más o menos por aquí, ¿no es cierto? Así. Esta sería la recta directriz. Otra forma de resolver este problema, dice, es igualar el foco de la parábola horizontal con la coordenada del foco dado. Bueno, esas son formas alternativas. Cada uno va adoptando la forma que más se le haga fácil de entender. ¿Consultas o dudas, muchachos? Bueno, aquí hay muchísimos más ejemplos resueltos. Tenemos el 4, el 5. Estamos alrededor de la página 995, ¿no es cierto? Acá la página 996, perdón. Y aquí está el ejercicio 26. A ver, muchachos, les voy a comentar un par de detallitos. Los videos de las dos últimas clases se habían demorado un poquito en subir por un problema que teníamos en mi computadora. Ya está solucionado y ya están subidos los videos de esas clases de resolución de ejercicios de las circunferencias. Espero que los revisen y si es que pueden, traten de ustedes aplicarlo en algún ejercicio del grupo. Me parece que era el 20 y el 21. Ahora, en este ejercicio 26, ¿no es cierto? Que tiene en total, estamos en la página 997. Y son en total 35 ejercicios. A ver, los primeros 10 dice grafica y determina las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y la ecuación del eje de cada una de las siguientes parábolas. Vayan y hagan 2 de estos ejercicios, ¿correcto? Entonces, del ejercicio 26, de los primeros 13 ejercicios en realidad son aquí,
hacer 2. ¿No es cierto? Hacer 2 de estos. Luego, acá dice, encuentra las ecuaciones de las parábolas con los datos dados. Entonces dice, vértice en el origen y foco en el punto tal. Vértice en el origen y foco en el punto tal. Vértice en el origen y directriz en la recta tal. Etcétera, etcétera, etcétera. De estos, y aquí se van hasta el 29, ¿no es cierto? Vértice en el origen, foco sobre el eje Y y pasa por el punto -2, -3/4. De todos estos, ¿no es cierto? Vamos a hacer 4. Hacer 4 del 14 al 29. ¿Está bien? Traten de hacer de todas las dificultades posibles. Primero, yo qué sé, el 14, el 15, el 16. Luego ya vengan por el 20 al 23 a lo mejor. Y los dos últimos pueden estar entre el 26 y el 29, ¿no es cierto? Mientras más difícil intente hacerlo, voy a expandir más mi capacidad de poder resolver esto. Aparte, recuerden que tienen como 6 o 7 ejemplos resueltos para también referenciarse. ¿Está bien? Y finalmente, muchachos, del 30 al 35, que son problemas, pero que son problemas relacionados a parábolas que tienen su vértice en el origen, van a hacer 1. Entonces, del 30 al 35, hacer 1. En total sería 1 del 30 al 35, 4 del 14 al 29 son 5 ejercicios y 2 del 1 al 13 son 7 ejercicios que tienen que hacer de deber durante el fin de semana. Y sumado a eso, muchachos, sumado a ese deber, quiero que revisen. Yo voy a tratar de subir máximo hasta mañana al mediodía una clase tipo teórica sobre este tema. Entonces tienen que revisar el videíto y de paso vengan ustedes también dándole una lectura. Dice, ecuación de la parábola con vértice en el punto H, K. ¿Está bien? Ecuación de la parábola con vértice en el punto H, K. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a tener el vértice justo en la coordenada 0,0, sino que ahora puede estar en cualquier punto del plano, este vértice. Entonces yo les voy a hacer una clase teórica demostrando todas estas resoluciones, estas obtenciones y cómo son los elementos de la parábola cuando el vértice ya no está en el origen, ¿correcto? Vengan viendo ese video. ¿Para qué? Para que la clase del día martes nosotros empezamos, hacemos nuestras respectivas rondas de consulta, de consultar dudas que hayan tenido en el deber, dudas que hayan tenido observando el video y de entrada hacemos ejercicios, ¿correcto? Nos mandamos una clasecita de ejercicios de parábolas con centro fuera del origen y vemos si todos estamos claros y estamos conectados con lo que se tiene que hacer. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, profe. chévere. Entonces vamos de hecho, a trabajar un poquito más. Ahí tenemos entre todo lo que hay que hacer, podríamos decir que está el deber un poquito largo, ¿no es cierto? Pero ustedes vieron que los ejercicios son sencillísimos. El rato que yo tengo bien identificado los elementos, puedo hacer cada ejercicio en menos de 5 minutos. Entonces, si pongámosle 5 minutos por ejercicio, son 7. Eso quiere decir que en alrededor de media hora, 35 minutos, está hecho el deber, al menos en esta parte. Y que ojalá que el video del profe Boris no sea más allá de una media hora. Entonces ya, 1 hora del fin de semana, desde mañana hasta el día lunes, porque el lunes no tenemos clase desde el martes, y ya está, ya tengo hechito el deber de geometría analítica para venir el día martes y trabajar a la par de mis compañeros y del profesor. ¿Está bien? Entonces, eso, muchachos, por el día de hoy. No le extendamos más a la clase para no acumularnos de información. Y les doy un tip, un consejo. Si quieren aceptarlo, chévere. Si no lo quieren aceptar, no pasa nada. Pero si quieren que cada ejercicio, en vez de que les tome 5 minutos, les tome 2 minutos y medio, la mitad del tiempo,
antes de empezar a hacer el ejercicio o el deber, a lo mejor miren el video de esta clase, denle una leída a la teoría de las parábolas y sobre todo de las parábolas que tienen vértice en el origen, y ahí sí pónganse a hacer el deber y van a ver cómo cada ejercicio son 2, 3 líneas y ya está. En los ejercicios que dice grafique, eso a lo mejor podríamos decir que coge un poquito la mano porque, claro, hay que hacer el gráfico, pues, ¿no es cierto? Hay que darle formato, hay que darle escala, pero, bueno, no es mayor problema tampoco. Chévere, muchachos, les agradezco la asistencia, les deseo un fructífero y relajado y bendecido fin de semana. Manténganse porfa sanos, cuídense bastante y nos estamos viendo el día martes. Se cuidan bastante, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, profe. Gracias, Pasen profe. muy bien. Gracias, Boris. Gracias, Boris. Profe, hasta luego. Gracias, profe. De nada, se cuidan.